¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Confidencial HN. Quien les habla, Fernando Martínez, les da una cordial bienvenida y espero que nos acompañen aproximadamente una hora de análisis e información sobre los temas que marcan la agenda pública nacional en Honduras. Y un tema sumamente importante que se está discutiendo en el nuevo Congreso Nacional, el cual estamos todos los hondureños contentos que haya regresado por fin a trabajar, es que se está discutiendo una ley de empleo temporal, y esta ley de empleo temporal tiene o consiste en que los jóvenes, sobre todo, o algunas personas puedan acceder a trabajar en algunos sitios sin perder alguna garantía de derechos o con una jornada parcial durante todo el día. Es decir, que si su jornada es de 8 horas, usted pueda de repente tener un contrato y en el cual pueda ejercer y trabajar 4. Esa es una de las metodologías que se están discutiendo después de que esta ley fue presentada en los últimos días en el Congreso Nacional de la República, el cual ha iniciado con muchísimo dinamismo, y eso nos alegra mucho a todos los hondureños, porque sin duda que en la legislación de nuestro país también se basa el desarrollo para atraer capital extranjero y hacer que la producción nacional se siga desarrollando. Para ello nos hemos invitado a un miembro de la comisión de dictamen de esta ley de empleo temporal, la diputada por el departamento de Cortés, Daisy Andoni, quien representa al Partido Nacional y quien fue electa en las últimas elecciones con más de 111,000 marcas. Así que gracias, diputada, por acompañarnos este día aquí en el podcast del Confidencial, y sin duda esperamos ahí obtenerlos y poder escudriñar un poco acerca de este proyecto de ley, igual que es lo que están discutiendo en la comisión de dictamen, sobre todo para poder encontrar esos puntos coincidentes e informar a la ciudadanía de cuál es la propuesta, en qué consiste y cuáles serán las ventajas y desventajas de aplicarla. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad de poder platicar y dar a conocer lo que se está haciendo en este nuevo Congreso Nacional. Efectivamente, ya tuvimos la primera reunión con la comisión que ha sido nombrada para dictaminar el tema del empleo por hora. Esta ley, quiero enfatizar que trae mucha polémica, sobre todo para el sector trabajador, porque anteriormente fue utilizada para golpear los intereses de algunos sectores de los trabajadores. Sin embargo, hoy el presidente Tomás Zambrano ha tomado la determinación de nombrar una comisión que estudie y que esté integrada por las diferentes bancadas que conforman el Congreso Nacional, para que miremos cuáles son las lagunas legales, esas falencias que necesitamos aclarar y también articulizar en esta ley para que sea utilizada como una herramienta que fomente el trabajo, que le dé oportunidades a los hondureños y que no sea utilizada para golpear los beneficios que ya la ley le otorga al sector trabajador. Esta ley fue derogada en el 2022 por el Congreso anterior que presidió Luis Redondo. Según ellos, lo que alegaba en aquel momento era que había mucho golpe hacia la clase trabajadora, y específicamente era porque algunas empresas o algunos empresarios habían tomado la determinación de separar a algunos empleados y hacer sus contrataciones a través de la ley en ese entonces de empleo por hora, pagándoles de repente solo media jornada, y no le reconocían sus derechos laborales o el pago de prestaciones, o asimismo el pago en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con respecto a esta nueva propuesta de ley que están ya discutiendo en la comisión de dictamen, ¿cuál es la diferencia en torno a la que se derogó en el 2022 y en la cual ustedes ya han comenzado a discutir? ¿Qué es lo que contiene la propuesta del proyectista que se discute en la comisión de dictamen?
Bueno, primero que todo es hacer un análisis de las situaciones que ya se dieron, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación del sector de los rubros del trabajador? Y obviamente en esta nueva ley nosotros vamos a revisar las falencias que tiene, ¿verdad? Una de las de lo que va a distinguir esta ley, y aquí la tengo en mis manos, es fomentar claro, y un mecanismo antifraude, ¿verdad? Uno de ellos es fijar el tiempo parcial hasta 32 horas por semana. Eso es uno de los requisitos que se deben de cumplir para que sea utilizada la ley por hora. Van a haber muchos artículos que se van a hacer para que esta ley no pueda suplantar un trabajador que tiene derecho a un contrato permanente. En la misma ley se va a estipular que si en algún momento las oficinas encargadas de garantizar los derechos del trabajador hace una inspección por un caso determinado y llega el dictamen de que el trabajador puede y tiene los requisitos para cumplir un contrato permanente, la misma ley va a permitir que se convierta este contrato que fue primeramente hecho por el mecanismo del contrato de la ley por hora, pueda pasar a un contrato permanente. Esta es una de lo que va a distinguir esta ley que va a ser formada, va a ser reformada y que va a velar para que no se vuelva a utilizar como ya lo utilizaron. Puedo hacer un llamado por este medio también al sector trabajador que pueden estar tranquilos. Esta comisión va a velar por los derechos de ustedes. También, obviamente, no puede el contrato de ley por hora garantizar todos los beneficios que trae un contrato permanente, porque no habría diferencia alguna, pero sí les podemos garantizar que en esta ley se les va a pagar los 14 salarios que la ley del trabajador ya confiere, y también vamos a hablar con el Seguro Social para ver de qué manera se les puede garantizar a ellos que puedan cotizar el Seguro Social y que durante ellos estén laborando, pues puedan gozar de este beneficio. Y posiblemente también estamos pensando hablar con Infop para que estas personas que puedan ser contratadas bajo este mecanismo de la ley de empleo por hora puedan ser capacitados y tecnificados en menos de 60 horas. Todo esto se va a hacer, como le repito, en consenso con el COEP, cámaras de comercio y el sector trabajador, las confederaciones, sindicatos y todo lo que compete al sector de los trabajadores. Se habla de una reforma del artículo 328 del Código del Trabajo. ¿Por qué una reforma a ese artículo y no de repente la creación de una ley especial? O si nos puede decir si habrán diferencias una y la otra. No, 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 no. En ningún momento se busca reformar el artículo 328. Al contrario, esta ley es una herramienta más que se le está dando tanto al trabajador y va dirigido más a aquel hombre que cumple ya una jornada de trabajo y que quiere llevar otros ingresos a su casa, para una madre que manda a sus hijos a la escuela y quiere pues colaborar con los ingresos de su casa, o los mismos estudiantes de colegios y universidades. ¿Verdad? En ningún momento van a haber reformas a la ley laboral. Al contrario, esta es una ley especial para fomentar el empleo. Y también se está considerando abrir algunas oficinas en los ministerios de trabajo que puedan defender los derechos de los trabajadores que sean empleados bajo esta modalidad y que presenten algún tipo de irregularidades. Entonces, en ningún momento yo quiero decirle a la población se va a hacer alguna reforma de la ley laboral o algún artículo. Al contrario, esta va a ser una ley que va a fomentar el trabajo y va a cuidar y velar por los derechos de los trabajadores. Esta ley no viene tampoco a, a que pueda ser suplantado un contrato permanente. Este proyecto no busca precarizar, sino que busca formalizar
a todos aquellos trabajadores que pueden optar a trabajar por hora. ¿Cómo la comisión, qué planteamiento va a hacer en la ley para evitar eso, casualmente que usted acaba de mencionar? Porque tenemos conocimiento de que muchísimas empresas, cuando tenían la posibilidad de despedir a parte de su personal y recontratarlo de esta forma, porque de repente preferían utilizarlo solo en horas picos, sobre todo me refiero a algunos restaurantes de comidas, entonces le era más fácil para ellos pagarles a través de esa forma. Se va a regular, por ejemplo, en la ley que las empresas solo tengan determinado porcentaje de empleados temporales. Se puede regular eso tomando en cuenta que, por ejemplo, si usted tiene 100 empleados porque tiene un restaurante o varios restaurantes y tiene época de Semana Santa, y en la época de Semana Santa sin duda su negocio llega a mayor afluencia de clientes, entonces usted necesita mayor personal. Va a contratar un porcentaje o podría establecerse eso que solo sea un 15% para evitar esos trasfondos o esas lagunas de la ley que muchas veces quedan ahí flotando y que permiten a empresarios a decir, bueno, no, ahora contratemos al 70% del personal a través de empleo temporal, solo le pago 4 horas y puedo aplicar y ahorrarme un par de lempiras. ¿Cómo se va a blindar eso en la ley? Mire, para empezar, nosotros vamos a articular muy bien esta ley, vamos a dejar bien determinado y bien definido cómo se va a utilizar, qué rubros, qué tipo de empresas la pueden utilizar, en qué sectores y cómo se va a emplear. Por ejemplo, por acá tengo que no puede pasar, uno de los requisitos, que no puede pasar más de 32 horas a la semana. Si esto pasa, pues establece conversión a tiempo completo cuando el uso de las horas sea superior. Igual, vamos a garantizar que no todos los empleados puedan ser golpeados con esta ley. Al contrario, que las empresas que contraten esto sean empresas que se dediquen a la exportación e importación. En el caso del rubro del turismo, hay que revisar también la capacidad de los restaurantes, cuántas personas puede atender un mesero. Y por ahí nos vamos a ir. Esta ley también, aparte de que va a estar bien explicada, no vamos a permitir que haya ese tipo de lagunas. Bueno, al contrario, estamos revisando que anteriormente la gente que fue más golpeada fue la gente del sector maquila y el sector en los call centers, ¿verdad? Cambiaron totalmente la modalidad y por eso yo le explicaba que va a haber una serie de requisitos y que al momento de que se revise por las oficinas que van a estar encargadas de la modalidad del empleo de ley por hora, que vaya el empleado a denunciar este tipo de abusos, se va a revisar y en el momento en que se vea que el empleado cumple todos los requisitos para tener el derecho a ser un empleado permanente, inmediatamente se hará la conversión, ¿verdad? Todo esto está siendo revisado bajo la ley del trabajo. Nada va a estar sobre esta ley. Ya tuvimos la primera reunión donde presentamos unos análisis. La otra semana vamos a tener otra reunión y posteriormente vamos a reunirnos con la Cámara de Comercio, nos vamos a reunir con el COEP y nos vamos a reunir con los diferentes líderes, confederaciones y sindicatos. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan exponer dónde pueden ser mal utilizada esta ley, cuáles son los miedos, cómo pueden ellos ser vulnerables ante este tipo de contratos y vamos a llegar a un consenso, porque aquí lo más importante es preguntarle al pueblo hondureño cómo se siente cómodo, ¿verdad? Y cómo nosotros los diputados tenemos que actuar para proteger sus derechos. Recuerde de que
en Honduras enfrentamos una realidad laboral que no podemos seguir ignorando, ¿verdad? Y que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y reconocido por la Constitución de la República y diversos instrumentos del derecho internacional. Entonces, nos vamos a regir bajo este tipo de leyes y en ningún momento nosotros vamos a permitir que el sector trabajador sea vulnerado, al contrario, vamos a regir todo bajo la ley laboral que ya establece la Constitución de la República de Honduras. Hablar de ciertas desventajas que tiene toda ley, tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, vamos, y después vamos a decir también las muchas oportunidades que hay para mencionarlo. Por ejemplo, ahí en las desventajas, como usted manifestaba, de repente puede ser muchísimas de ellas inestabilidad y en algún lugar hasta precariedad laboral, rotación para evitar los derechos, temor de los mismos empleados a hacer reclamos al patrono debido a que quiere que le renueven un nuevo contrato. Entonces, este tipo de situaciones, ¿cómo ustedes ya las están previendo en la ley o aún están por discutirlas? ¿Qué es lo que presenta el proyectista sobre esto? Y además quería preguntarle hasta cuántas veces una persona podrá estar renovando este tipo de contratos temporales, porque no cree usted que si pasa de 4 veces, por ejemplo, en 2 años o de 2 veces, sería mejor que le dieran una oportunidad de forma formal. ¿O cómo va a quedar esto en la Fíjese que ley? lo que está, bueno, mire, como lo estamos haciendo nosotros y está en el artículo 2, es la definición y contrato de trabajo a tiempo parcial. Voy a permitirme leérselo para que vayamos descifrando cómo lo vamos a ir armando. Y aquí dice que el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo una dependencia o subordinación por un tiempo inferior a la jornada ordinaria máxima legal, ¿verdad? Entonces, aquí mismo lo está diciendo, es por un tiempo inferior a la jornada ordinaria máxima legal que establece el Código del Trabajo. Para efectos de esta ley, se entenderá por jornada a tiempo parcial aquella pactada entre 8 a 32 horas a la semana. Entonces, ahí ya hay una medición debidamente distribuida conforme al artículo 5 de esta ley. Entonces, ahí hay una distribución de horas que no deben de pasar. En algún momento pasa cumplir estas horas, entonces ya se va viendo que cabe la conversión a un contrato permanente. El contrato deberá formalizarse por escrito e indicar como mínimo a identificación de las partes, puestos y funciones, salario y forma de pago, jornada semanal pactada y su distribución, lugar de prestaciones, vigencia y modalidad contractual. A falta de contrato escrito, se aplicará las presunciones probatorias del Código del Trabajo, imputando la omisión del patrón. O sea que esta ley poco a poco se va a ir reformando de la manera en la que realmente sea que se cumpla el contrato de ley por hora. Nosotros también estamos teniendo el cuidado de que no plantar, o sea, que vaya a ser despedido el trabajador y luego se le quiera venir a contratar como un empleado bajo la modalidad de ley por hora. Y también no va a ser utilizado en todos los rubros. Por ejemplo, estamos viendo la modalidad de teletrabajo, estamos viendo la modalidad en las zonas de agroindustria, ¿verdad? Que son las que más es utilizado, por ejemplo, las temporadas altas del café, todas aquellas empresas que cargan contenedores que son utilizados porque hay temporadas que son altas y bajas. Entonces ahí es donde es aplicable. En el caso de una madre que lleva a sus hijos a la escuela y quiera trabajar una jornada para ayudarse en el hogar, los mismos jóvenes también. Estamos revisando lo que pasó con el tema de los call centers. Hay mucha demanda en el sistema laboral y es porque fue suplantado la modalidad de empleo por hora y se les quitó los derechos a los jóvenes de trabajar bajo un contrato permanente. Todas estas
Eh, Todas estas irregularidades que se presentaron las estamos estudiando minuciosamente. Ya tuvimos la primera reunión el miércoles después de la toma de posesión, tuvimos una reunión en el Congreso Nacional y posteriormente nos vamos a reunir. Por eso es importante, y les decía, escuchar los diferentes casos en los que se han presentado las irregularidades. Y vamos a hablar con el sector trabajador para que ellos nos puedan proporcionar información de cómo fueron golpeados sus derechos, ¿verdad? Una vez ya consensuada con ambas partes, que ellos nos soliciten que la ley lleve algunos argumentos que ellos llevan, que lleven algunos escritos, pues nosotros vamos a proceder a hacer el dictamen para la aprobación en el Congreso Nacional. Pero quiero dejar claro esto porque el rubro magisterial está preocupado, decirles, el rubro de ellos no va a ser golpeado por esto. Al contrario, lo que se está buscando es que haya más oportunidades de empleo para las personas que no pueden cumplir una jornada permanente. El tipo de pago que se va a realizar, por ejemplo, para estas personas, incluirá dentro de su salario, por citarle un ejemplo, incluirá los derechos como vacaciones o prestaciones dentro del salario, porque sabemos que en la legislación hondureña también se permite que usted pueda hacer este tipo de contratos. ¿Se va a hacer de esa metodología o sería hasta el final de cada contrato que se les va a reconocer sus derechos laborales, el decimocuarto mes de salario y el aguinaldo? ¿O cómo lo está contemplando actualmente la comisión de dictamen? Bueno, vamos a nosotros a garantizar que sí, dentro del pago de cada hora va a ir los 14 salarios que la ley establece. Estamos tratando de también ver cómo puede ingresar un trabajador bajo esta modalidad de la ley por hora, cómo puede ingresar al Seguro Social, porque debemos de garantizarles, ¿verdad?, que ellos puedan eh, tener ese beneficio. Sin embargo, hay derechos que son un poco complicados poderlos incluir, porque una persona que está bajo la modalidad de empleo por hora, pues es muy difícil poder aplicarle ahí el concepto de vacaciones. Obviamente no puede tener todos los derechos una persona que trabaja por hora a una persona que tiene un compromiso permanente con una empresa. Es un poco complicado poder darle todos los derechos, pero sí se le va a incluir ahí sus 14 salarios, el preaviso, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos hacer un sistema en el que el Seguro Social puede incluir un trabajo que, a un trabajador que esté bajo esta modalidad. Otra de los beneficios que estamos tratando también de incluir es la capacitación de estos trabajadores con Infop, menos de 60 horas, no sé si ya se los había mencionado, pero todos estos beneficios, o sea, estamos tratando de que realmente el contrato de empleo por hora sea algo que lleve más beneficios al trabajador y que no sean vulnerables ante este sistema. Es difícil y eso tenemos que aplicar nosotros la lógica. Es difícil que pueda un empleado eh, que tenga esté bajo esta modalidad pueda tener todos los derechos que implica un empleado permanente, ¿verdad? Pero sí, en su mayoría. Vuelvo y repito, lo que le preocupa ahorita al trabajador es que se cambie su derecho y su modalidad de un contrato permanente por un contrato por hora. Eso no lo vamos a permitir y va a ir estipulado dentro de la ley cuando ya sea sometida a aprobación en el Congreso Nacional. La idea bueno, y el espíritu del legislador sin duda que es ofrecer mayor cantidad de puestos de trabajo a las personas. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en este lugar y decido hacer, por ejemplo, un trabajo
adicional de alrededor de 4 horas diarias, por ejemplo, hasta sumar las 32 que usted ha mencionado. Entonces, puedo tener un ingreso extra. Esa es la finalidad, no que es que este empleo temporal o empleo que es prácticamente parcial sea tu único empleo, porque si no, no Así es. puedes ajustar el día a día, ¿no? No, no, no. Esta modalidad lo que viene a hacer es abrir oportunidades. Eh, también darle la flexibilidad a la empresa privada que ha sido golpeada esos últimos 4 años, que puedan ellos también tener una estabilidad para eh, poder regularse económicamente, ¿verdad? Vuelvo, como les había dicho, esta ley va a ser aplicada a las personas que necesitan hacer un empleo, un empleo, unas horas extras, un empleo que les pueda sumar, no que les vaya a venir a restar sus derechos. Obviamente, pues es algo de aplicación lógica en la ley, hay algo que se llama lógica jurídica. Y esto pues también viene a aplicarse a este tipo de modalidad. Uno, como ser humano y como entidad competente para aplicar la ley, tiene una lógica y sabe cuándo eh, no hay justificación para sostener un contrato laboral por hora, ¿verdad? Esto va a ser aplicable también y estamos junto con otros compañeros diputados viendo qué lagunas debemos nosotros de fortalecer, de quitar o de articular para que no puedan volverse a usar en contra de los beneficios que la ley le confiere a los trabajadores. Esto no va a ser solo de 5 reuniones. Estamos conscientes de que tenemos que hacer mínimo, vamos a estar en 2 meses de discusión por esta ley, porque en ningún momento el Congreso o el gobierno actual está buscando golpear a la clase trabajadora. Lo que se está buscando es abrir las puertas. Si usted tiene un hijo que está en la universidad y que quiere ayudar porque su padre no se da abasto, entonces es aplicable la modalidad de empleo por hora. Si usted tiene una madre que necesita hacer unas horas extra y viene saliendo de la maquila y quiere trabajar en otra maquila y se le es permitido, pues claro, que haga sus horas extras, pero eso ya es una herramienta que nosotros le vamos a facilitar a los hondureños para que tengan un ingreso. Recuerde, por ahí hay un dicho que dice, es mejor tener 10 lempiras en la bolsa que no tener nada. Entonces, es aplicable aquí este tipo de modalidad de contrato. Nosotros, como diputados, estamos llamados a ofrecer todas las herramientas al pueblo hondureño para que puedan salir adelante y garantizar la calidad de vida humana que un Estado tiene que proporcionarle a su gente, a su pueblo. Este tipo de contratos existen ya en otros países muy desarrollados. Claro, no se llama contrato de empleo por hora, pero es la manera de nosotros de garantizar que los hondureños tengan una herramienta de cómo tener un ingreso adicional a sus hogares o que tengan la oportunidad de empezar también a hacer esa experiencia laboral que los jóvenes muchas veces se les es solicitada. ¿Será dirigido solo a jóvenes, madres solteras, a personas en determinado rango de edad, por ejemplo, para los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, por citarle un ejemplo, que están entre los 16 y 29 años, o la dejarán abierta? No, cada persona tiene el derecho del trabajo, cada persona que cumpla con los requisitos que obviamente solicita el patrono y cada persona que vea esta modalidad como una opción para poder garantizar cubrir sus necesidades, pues puede optar a ella. Incluso si hay una persona que quiere hacer empleo por hora en una empresa y esta empresa le permite trabajar por otra, ¿verdad? Que no haya un contrato de confidencialidad, pues claro que lo puede hacer. Recuerde que no todas las personas pueden sujetarse a un contrato permanente por diferentes razones
Y como le repito, esta es una opción. Es como cuando usted, le voy a poner un ejemplo claro, es como cuando usted va a comprar un artículo. Usted tiene la opción de pedirlo en la web, lo puede comprar en la web o puede ir a una tienda a solicitarlo. Es una opción más para que la gente tenga una herramienta de ingreso. Impacto, por ejemplo, pueden determinar a cuántas personas consideran que se podrá involucrar de inmediato a este empleo temporal, o sea, hablamos de 200.000 jóvenes a nivel nacional, o más o menos tienen ustedes ya medido cuál podría ser la estadística de nuevos trabajos o de facilitar nuevos trabajos para los hondureños. La última vez que nosotros tenemos unas estadísticas, lastimosamente las tengo aquí en la computadora y estoy conectada por acá, entonces se me es difícil poder ver los datos, pero las últimas que revisamos, el contrato por hora fue más utilizada en el Distrito Central y en la ciudad de San Pedro Sula. La cifra de lo que se perdió solo en San Pedro Sula son 51 mil plazas de empleo por hora que habían en la ciudad de San Pedro Sula. Obviamente, esta modalidad de contrato sube con las temporadas. Por ejemplo, hay una temporada que es en octubre, que es la del café. Entonces, obviamente, este tipo de modalidad sube en el rubro del café. Hay otras cuando hay más producción en la maquila. Obviamente, este tipo de modalidad, pues, es más, son contratados más empleados cuando los pedidos son más altos, cuando hay una demanda alta porque ya viene la época navideña o viene la época estudiantil. Entonces son aplicables este tipo de contratos. Este contrato viene también a darle una respiración a la empresa privada, porque recuerde, por ejemplo, cuando nosotros vamos a llenar un contenedor, vamos a cargar un contenedor para hacer una importación. Entonces, la compra del banano hay temporadas que sube. ¿Qué hace la empresa privada? Bueno, necesito contratar 500 empleados para que podamos sacar esos contenedores hoy. Ahí es aplicable la modalidad de empleo por hora. Cuando tienen que descargar contenedores que vienen, esas empresas ahí pueden aplicar el contrato de empleo por hora. Y así se va a ir denominando poco a poco, algunas modalidades, algunas temporadas y algunos rubros. Incluye, por ejemplo, también, diputada Andoni, eh, por ejemplo, buscar también que algunas personas salgan de la informalidad, tomando en cuenta que también esta metodología de trabajo lo utilizan muchas tiendas y muchas tiendas de estas son pequeñas. Algunas de ellas todavía se centran en la informalidad. Por citarle un ejemplo, Honduras pierde 50.000 millones de lempiras por la informalidad. O sea, eso deja de percibir el Estado de Honduras por tener informalidad. Entonces, sin duda que también se podría aprovechar la ley para incentivar a que todas estas empresas, que algunas se encuentran, no tienen un registro tributario, pudieran incorporarse y facilitar también un espacio a todos estos jóvenes que sin duda quieren trabajar de repente, como decía usted, aportar para su casa y de ahí tener la tarde libre para poder seguir con sus estudios. Así es, mire, esta ley también, ahorita hablamos de que va a proteger los derechos del trabajador, pero si nos vamos al rubro privado, también busca dar respiración a las empresas. Recuerde que aquí estamos llenos de MIPIMES, estamos llenos de gente emprendedora y no hay capacidad para poder pagar o mantener un empleado permanente. Hay muchas personas que trabajan por obra, hay muchas personas que no tienen esa formalidad que usted ahorita mismo me estaba comentando. Sin embargo, han sido contratadas y no tienen esta protección de las leyes laborales. Y esto viene también a proteger a esas personas que por necesidad aceptan las condiciones que se les está dando el patrono. Recuerde que nosotros no somos un país que nos caracterizamos por tener o por poder cubrir las necesidades de toda nuestra gente. No somos un país desarrollado. Incluso en estos últimos años hemos visto el cierre de muchas empresas hondureñas
locales de capital local y muchos extranjeros que se están mudando para nuestros países vecinos que están dando muchos más incentivos. Por ejemplo, hay una empresa muy reconocida acá que estaba a punto de cerrar sus dos plantas. ¿Por qué? Porque el hermano Salvador está brindando más beneficios. Y es aquí donde Honduras deja de ser un país competitivo para la inversión extranjera. Y pues tenemos este tipo de problemas ahorita con el circulante, el golpe a la inversión extranjera, ¿verdad? Y es aquí donde entramos en una precariedad de trabajo. Entonces, ¿qué estamos buscando con esto? También, aparte de darle un respiro a la empresa privada, traer esa inversión y que ellos puedan recuperar sus capitales en menos tiempo. También que nuestra gente tenga la opción de tener un empleo. Porque, vuelvo y repito, no es lo mismo llegar a la casa con manos vacías que llegar con algo que pueda usted aportar a su hogar. Yo en lo personal, si usted me pregunta, y yo tuviera que trabajar en uno de esas modalidades, yo preferiría trabajar y estar protegida por la ley y que se me garantice el cumplimiento de algunos beneficios, pero tener la oportunidad también de llevarle un sustento a mis hijos, a mi hogar. No, sin duda que peor que nada es como dice usted, claro, si no tiene nada, es mejor llevar 10 lempiras. Pero la idea debe ser que sea esto como una segunda opción de ingreso, tal es como es el Uber. No sé si lo ha utilizado usted en alguna vez, pero hay mucha gente que sale de trabajar en su horario de 8 a 4 y a las 5 de la tarde se conecta para trabajar hasta las 10 de la noche y anda por la ciudad. Entonces, sin duda que siempre y cuando este empleo, esta ley temporal sea para un segundo ingreso, creo que sería fabuloso. Para un primero, de repente, si alguien no está en otro proceso, como decir estudiando, tal cual lo hablábamos, que un muchacho está en la universidad, entonces no necesita, porque quiere terminar de finalizar sus estudios y Sí, con las 4 horas le basta para poder aportar de repente y no ser carga para sus papás para pagarse la universidad. Esas son situaciones claves, porque imagínense qué difícil debe ser para una familia ganar ahora 30,000 empiras, por decir algo, y que uno de los patronos decida contratarlo por esta metodología. Entonces ya pasa de ganar 30,000 a ganar 20, por citarle un sí, ejemplo, o así ganar es. 20. No, no, no. Todo eso se va a cuidar en la ley. Recuerde que todo artículo y toda ley fomentada tiene que prevalecer la buena fe y la lógica jurídica. Y todo esto va a ser aplicado mediante las oficinas que estamos considerando abrir para que cuide las irregularidades y pueda defender a los empleados que se vean afectados con este tipo de situaciones. Mire, toda ley, toda ley tiene sus pros y contras. Eso es así. Algunos son afectados y otros son beneficiados. Sin embargo, vamos a tener nosotros el cuidado de que en ningún momento, vuelvo y repito, que en ningún momento esta ley y este proyecto de ley, si es aprobado, venga a suplantar un contrato permanente. Va a hacerse una revisión y ahí mismo va a ir bien detallado en qué circunstancias puede ser aplicada esta ley, en qué modalidad, a quiénes y qué sectores. Porque no puede usted como restaurante tener a todos sus empleados eh, por contrato por hora. Eso ya la lógica usted le dice, no, aquí hay algo que no está bien. Sin embargo, si usted ve que cuántos, un decir, ¿verdad? Estoy acá hablándole algo lógico. ¿Cuántas personas usted recibe al día? No, que yo recibo 50 personas. 10 por mesero. Está bien, usted tiene que tener acá 5 meseros. Ajá, pero ahorita en el mes de junio, como cae el dinerito, yo necesito emplear más meseros
un ayudante de cocina, una persona que me ayuda a lavar los platos y lo voy a hacer por hora. ¿A qué horas? Bueno, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Pero si nosotros en la oficina de la ley de empleo por hora nos llevan un contrato y nos dicen, mire que a mí me están empleando más de 8 horas y me tienen a mí por contrato por hora, estoy haciendo más de las 32 horas por semana y ya llevo trabajando en este lugar tanto, inmediatamente es aplicable la conversión a el contrato de empleo permanente. Y así se transforma esa persona en un empleado para la empresa permanente. Y esas 32 horas serán distribuidas durante los 6 días de la semana o los 5 días de la semana, Así. o podrían ser a criterio de la empresa en convenio con el trabajador, tomando en cuenta que, por ejemplo, la empresa podría decirle, no, hombre, trabaje hoy 8 horas, mañana 8 horas y hasta ajustar las 32, o la ley va a quedar estipulada que solo puede trabajar 4, 4, 4 hasta alcanzar las 32. Mire, nosotros habíamos pensado en dejarla que no pase las 32 horas, porque recuerde que usted puede ser que el lunes necesite que le apoyen a poner algunos datos en su computadora. Entonces usted la contrata, ¿verdad? Eh, la voy a necesitar lunes, martes y miércoles y usted distribuye las horas. Lo importante aquí es que no haya un abuso y que esta persona cumpla más de 32 horas a la semana, porque entonces ahí sí es aplicable la conversión al contrato permanente para esa persona. Y así sucesivamente se van a ir dando algunos detalles que el mismo sector trabajador nos va a ir dando de los abusos que ya se han cometido. Vuelvo y repito, ya tenemos algunos casos como los call centers que están llenos de demandas laborales, ¿verdad? Vamos a ver algunos que están aplicados a la maquila, este es menor, pero sí vamos a revisar cada caso. Como le repito, mínimo vamos a estar en reuniones 2 meses porque estamos viendo caso por caso y que esto no se vuelva a repetir, ¿verdad? Y que no sea utilizado para golpear a la clase trabajadora y violentar sus beneficios. Sí va a quedar estipulado si va a ser trabajo diurno o no, porque para los muchachos, por ejemplo, que planifican ir a la universidad, o puede estárselo cambiando según los intereses de la empresa, porque ahí sí hay una situación que entra en conflicto, tanto el muchacho que quiere un trabajo de 4 horas, pero que tiene que asistir en las tardes, por ejemplo, a estudiar. Y si le está cambiando el patrono, Mire, pues ya o hace una cosa o hace la otra. Mire, lo importante aquí es que si el muchacho acepta trabajar de noche, sea aplicada el pago por jornada nocturna. Recuerde que es un poquito más alto, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que sea remunerado de la manera correcta. Vamos a cuidar eso. Ya si la persona, si el trabajador desea, porque en la noche gana un poquito más y él asume esa responsabilidad, pues que sea del trabajador y que diga, yo voy a trabajar de noche porque ahí gano más, ¿verdad? Pero van a ser aplicados, todos estos artículos van a ser aplicados según lo que establece ya el Código del Trabajo, nada más que parcial, ¿verdad? Sino que va a ser distribuido tal cual dice la ley del trabajador, pero ajustado a las horas de trabajo. De las 32 horas a la semana que van a trabajar estas personas que deciden utilizar o utilizar este mecanismo de trabajo de empleo temporal o empleo parcial o empleo por hora, ¿cuánto le van a pagar? O sea, de dónde, de cuál salario mínimo ustedes van a tomar el valor para que se le pague a la persona, porque hay varios salarios mínimos en Honduras. Las entidades financieras tienen un precio, las industria o agroindustria tiene otro, y la gente que trabaja en el interior sin duda que tiene otro. Entonces, para más o menos ya está establecido eso, tienen un porcentaje. Por ejemplo, en otros Claro que países sí. el porcentaje es del 60% del salario mínimo. ¿Así va a quedar en Honduras?
Claro que sí, nosotros nos vamos a guiar por el rubro por el que sea contratado, ¿verdad? Obviamente el pago del campo es muy diferente al pago que se pueda dar aquí en las ciudades y va a ser aplicado el salario mínimo que establece cada rubro, va a ser aplicado nada más que parcial. Van a ser los 14 salarios que la ley estipula, el mínimo bajo la modalidad o el rubro que la ley estipula, ¿verdad? Y como repito, todavía no tenemos conocimiento de cómo vamos a aplicar el porcentaje del seguro social y cómo vamos a hacer también el tema del INFOP. Recuerde que esto no es nada diferente, no va a tener una, una excesiva diferente de lo que ya establece el Código del Trabajo. Simple y sencillamente es una opción que no va a tener todos los derechos de un contrato permanente, no, no los puede tener todos porque no es un contrato permanente. Entonces la figura ya no tendría lógica de que exista, pero sí se le va a garantizar que sus derechos y que el 80% de lo que estipula la ley para un contrato permanente va a estar aplicado en un contrato de la ley por hora. Bueno, esperamos sin duda que traiga más beneficios, que sin duda detrimento para los trabajadores. Nos parece que la comisión y específicamente usted, diputada, tiene bien claro exactamente en qué tipo de situaciones se deben de dejar legisladas para evitar que empresarios que muchas veces quieren tirar las celas de vivos, quieran hacer Sí, modificaciones y este tipo de situaciones va en aprovechar. detrimento sobre todo de los trabajadores, porque muchos de ellos, por ejemplo, lo primero que te preguntan en una casa comercial es cuánto tiempo tiene de trabajar en su lugar. Y si tenés contrato y si estás firmando contrato, muchas veces no sos sujeto a crédito. Entonces, por eso es importante el empleo permanente. Así es. Es tal cual que son de esas metodologías que esperamos que también se dejen bien legisladas en la ley para evitar eso de que la Secretaría de Trabajo va a llegar a revisarle, ¿va? O sea, ¿qué es lo que pasa Sí, en Honduras? La Secretaría llega. sí, así es. No, mire, tenemos unas falencias increíbles en nuestro país que tenemos y estamos conscientes que tenemos que revisar. La Secretaría del Trabajo muchas veces no se da abasto. Hay muchas situaciones que se están dando a lo interno que poco a poco vamos a ir solucionando. Por ejemplo, hay muchas empresas que le pagan a los trabajadores que están atendiendo o haciendo las visitas a las empresas, ya los tienen pagados para violentar estos derechos del trabajador. No hablo de todas porque no todas son así. Hay muchas empresas que son muy humanitarias y que respetan esos derechos del trabajador. Sin embargo, nosotros estamos aquí para darle más herramientas a Honduras. Necesitamos producir. El país necesita producir. Las familias necesitan tener un ingreso extra en sus hogares y más por temporadas. Usted sabe que usted como padre de familia, como esposo, usted sabe que hay temporadas en las que uno necesita más dinero. En la temporada que los niños van a la escuela, la temporada de Navidad, la temporada de vacaciones. Hay temporadas que uno necesita un ingreso extra y nosotros somos los llamados a legislar siempre velando por el bienestar de cada ser humano hondureño que existe acá. Incluso hay tantos jóvenes, mi estimado amigo, que por tener 16 años no se le da la oportunidad. Bueno, ahí va a estar la modalidad de trabajo por hora para que él legalmente pueda trabajar, pueda adquirir esa experiencia que se le pide en las empresas y decirle, mire, yo trabajé bajo la modalidad de contrato de la ley por hora, trabajé en tal maquila, trabajé en tal call center, trabajé en tal empresa y aquí ellos van desarrollando su experiencia. ¿Verdad? Entonces, hay muchos beneficios bonitos que esta ley va a traer. Yo quiero pedirle al pueblo hondureño que nos dé
y depositen su confianza en esta comisión que ha sido nombrada para la revisión de esta ley y nosotros vamos a garantizar que esto sea una herramienta en beneficio a los trabajadores de Honduras. Alrededor de unos 10.000 empiras podríamos estar hablando que podría ser este ingreso de 32 horas semanales que se trabajarían bajo esta ley de empleo temporal o empleo parcial, o todo va a depender del rubro, tomando en cuenta, se lo digo, de que si el salario mínimo fuera de 15.000 empiras, aproximadamente salen 85 lempiras la hora, por 32 a la semana, por 4 semanas, alrededor de unos 10.000 empiras. Por decir algo, podría estar siendo el ingreso en algunos sectores, o esto va a variar según lo que establezca el rubro. Así es, según lo que el rubro establezca y cuál sea su salario mínimo. Imagínense, le podemos dar gracias a Dios, imagínense un muchacho que pueda trabajar en un call center en estas horas y pueda tener un ingreso de eso. Usted como padre, ¿cómo se sentiría de que su hijo le diga, mira papá, págame la universidad, pero yo voy a trabajar unas horas para poder el combustible, la gasolina, o comprarme mis libros o la comida? ¿Cómo se sentiría usted como padre tener ese respiro? Sí, Entonces es lo que está buscando. la verdad es que también tiene, ya como hablamos de las desventajas, también tiene muchísimas ventajas, con solo el hecho de que Así es. un joven, por ejemplo, que pueda trabajar en un call center, que tenga un ingreso y que pueda pagarse sus estudios. Y la idea Y que siempre sea debe... formalizado, así es, Correcto. y que Y la sea idea, formalizado por la ley. la idea siempre, siempre debe ser que esto es una segunda opción. Esto es Así una es. segunda opción porque lo que más necesita Honduras es tener empleo completo, que usted pueda ascender en su trabajo, que usted se pueda capacitar para que tribute también para el Estado, para que se desarrolle personalmente y para que dinamizar la economía, ¿va? Sobre todo los hondureños, que el principal problema que tienen todos los hondureños en Honduras es la falta La de falta de empleo empleo. y que no pueden llegar a fin de mes porque tienen Con muchísimos lo que ya les costos. pagan. Sí. Así es. Así es. Diputada, cuéntenos acerca de esta nueva experiencia en el Congreso Nacional. Antes de finalizar, ¿cuáles son sus expectativas y sus propuestas? La vemos ya muy dinámica, por ejemplo, en la comisión de dictamen y ya bien compenetrada en el trabajo. ¿Qué espera Sí, para bueno, estas mire, próximas legislaturas? bueno, yo quiero también agradecer a todas las personas que depositaron su confianza en mí. Creo que tengo un gran compromiso. El departamento de Cortés está totalmente abandonado en los temas de infraestructura. Nosotros queremos o sea, ayudarle a Papi y poder conseguir que estos proyectos también abarquen el departamento de Cortés. Tenemos muchas colonias abandonadas, colonias que no tienen ni aguas negras. Entonces, uno de los principales retos que yo voy a enfrentar y que voy a asumir va a ser poder traer estos proyectos a las colonias que más lo necesitan, las que he caminado, Rivera Hernández, Sector Los Cármenes, Cofradía y Chamelecón. Son colonias que en temporadas de lluvia es totalmente doloroso ver a nuestra gente cómo están con esas calles y todas las penurias que pasan. También tengo un compromiso fuerte con el tema del transporte. Hay un tema ahí con el tema de los eh, taxis VIP, los colectivos y los taxis, ¿verdad? Creo que como decíamos, el trabajo es un derecho que tiene cada persona. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos permitir que los VIP puedan trabajar, porque es una manera en que la mayoría son jóvenes que pueden estudiar y ayudar a sus hogares, ¿verdad? Entonces, dejar este tema de los taxis VIP, pero necesitamos nosotros ver de qué manera podemos apoyar a los taxistas que están formalizados con el Instituto de Transporte Terrestre, a los colectivos, porque todos ellos pagan impuestos. Y ahí hay un tema de competencia desleal. Ahí tenemos que hacer una reestructuración del transporte, buscar la manera de ver cómo podemos mejorar el servicio al usuario,
a nuestro pueblo. Ahí se mueve el 82% a 87% de la economía del país y lo tenemos totalmente abandonado. Es un rubro, usted se monta a veces a unos buses que suenan más los buses y la carrocería que el radio. No podemos seguir así. Entonces hay un compromiso serio también con el sector transporte y mi compromiso pues como candidata elegida en el departamento de Cortés es poder empezar a organizar este tipo de transporte, ¿verdad? Vuelvo y repito, ahí se mueve la economía de nuestro país, ahí se mueve la gente del sector maquila, el sector agroindustria, el sector estudiantil, toda la economía, la mayoría del país se mueve ahí. También vamos a ver el tema de los proyectos para los proyectos de vivienda social. Los hondureños, a donde he ido, nunca me han pedido regalado nada. Ellos piden una oportunidad, una persona que crea en ellos, que les pueda dar trabajo, que un Estado que los pueda poner a trabajar y que les diga, mira, toma, aquí está esta casa, pagá 1,000 lempiras semanales, pagá 2,000, 3,000 lempiras al mes y vos vas a tener tu hogar. ¿Quiere ahora el joven? Trabajo, casa y carro. Eso es lo que busca el joven. Entonces, en base a eso, para su desarrollo personal y el bienestar de los hondureños, nosotros tenemos que trabajar en pro a que el hondureño se abra campo él solo. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Darle las herramientas y darle las oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer un ambiente de inversión, porque es mentira que solo la inversión local va a sacar adelante Honduras. Necesitamos inversión extranjera. Y es aquí donde caen esos incentivos tributarios que nosotros tenemos que darle a la inversión extranjera. Decirle, ¿por qué voy a invertir en Honduras? Si El Salvador es más seguro. Bueno, es cierto, tenemos esta falencia nosotros en seguridad, pero nosotros te ofrecemos esto. Y tú dices, vamos a Honduras, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver a Honduras un país sumamente competitivo con una opción de inversión extranjera y detener ahorita la inversión local que se ha ido. Porque mi amigo, yo tengo una microempresa ahí, una empresa de fumigación, y mi empresa de fumigación ha visto cómo se ha ido la inversión local también. La gente tenía miedo de invertir en el país. Ahorita nosotros vamos a tener que hacer tenemos que hacer este ambiente porque necesitamos circulante en el país. Tenemos un gran reto, estamos basados en el tema de la reestructuración también con la mora quirúrgica y médica, que ya estamos viendo que Tito lo va a dirigir directamente él, personalmente él. Ya estamos comprometidos, ahorita acabamos de renovar el RIT, que era un tema que ya estaba vencido y pues ya se hizo esta renovación y pues muchas empresas van a poder seguir trabajando y los hondureños van a tener esa plaza de trabajo que tanto necesitan. Ya también firmamos y le dimos permiso al Estado de Honduras, al presidente de la República, para que pueda vender ese avión y eso va a ser utilizado para las comunidades de Honduras transparentemente. Ahorita, gracias a Dios, hay un compromiso con papi, también nosotros le apoyamos en esto. Van a ser entregados 10,000 libros de primero a 11º grado para que los niños no tengan que andar con esa precariedad pidiendo que se les regale un cuaderno, que se les regale un libro. Ese es el compromiso de Narrias Fura. Nosotros le vamos a apoyar en todo lo que sea en pro a Honduras. Y agréguele a eso, diputada, que hay que revisar eso de los 34 lempiras que acaba de subir el gas LPG, que como usted sabrá, la mayoría del pueblo que tiene menos condiciones, menos ingresos, utiliza eso para tanto fabricar tortillas como para atender a su familia. Entonces, sin duda que creo que, no sé si el gobierno anterior lo tenía subsidiado, pues no sé si se va a mantener ese subsidio, pero sí se deberá revisar para no trasladar eventualmente ese 34 lempiras que incrementó el chimbo, trasladárselo a la ciudadanía y estar preocupados también si se atiende a la gente de los grandes empresarios a través del RIT, se atiende también a los pequeños comerciantes
que venden comida en las esquinas y que también pueden de repente acceder a materias primas para transformar sus productos y que no les sean tan costosos, porque no todo usted lo puede trasladar al cliente, algunas veces usted tiene que absorberlo de las utilidades. Así es. No, Hacemos, ajá. efectivamente tengo entendido que ya el gobierno de Nadia Pura está haciendo las acciones pertinentes para poder reducir este costo y sin embargo en la revisión de lo que estaba pasando y de las finanzas nos dimos cuenta, y hablo nos dimos cuenta como gobierno, que todo el dinero que estaba cayendo diario a las cuentas del Estado estaba siendo sustraído por deudas y pagos programados que había dejado el gobierno de Xiomara Castro, siendo esto una acción que no está permitida por la ley, porque ya hay ya estamos en tiempo de transición, ¿verdad? Y es el gobierno entrante el que debe de tomar eh, las nuevas decisiones de cómo se van a distribuir los pagos, qué tiene prioridad. Y en la revisión de este tema de subsidiar el tema del gas, pues el gobierno de Nadia Fura se dio cuenta de lo que estaba pasando con las cuentas del Estado. Eh, Pronto nosotros vamos a estar dando resultados. Ya aquí a finales de febrero, si Dios quiere, ustedes van a ver los cambios que se van a hacer en este gobierno. Incluso eh, los planes también son garantizarle a Honduras que antes de Semana Santa, para que se queden aquí, para que no tengan que ir fuera, todas las carreteras van a estar debidamente bachadas y van a estar en el mejor estado posible para que podamos los hondureños circular ese, ese efectivo que tanto hace falta, que se quede aquí la inversión y que vaya a esos lugares tan bonitos como Tela, Ceiba, Islas de la Bahía, La Esperanza, Santa Rosa de Copán, que se quede aquí esa inversión y atraerla también de nuestros vecinos centroamericanos. Muchas gracias, diputada Daisy Andoni, por habernos acompañado este día aquí en el Confidencial No, HN. Sin duda que ha sido muy grato conversar con un miembro de la comisión de dictamen de esta ley de empleo temporal o empleo parcial para tanto ahondar sobre las ventajas y desventajas que puede contener la ley y cómo se puede blindar con el afán de garantizar tanto que el patrono tenga una opción para poder hacerse de personal para trabajar y de igual forma también el empleado se sienta satisfecho, tenga una segunda opción también de ingreso y no se vulneren sus derechos. Le agradecemos por haber participado aquí en el podcast del Confidencial. Hasta aquí en nuestro podcast, sin duda que estamos siempre trayéndoles la información más precisa sobre los hechos que definen la agenda pública nacional. Quien les habla, Fernando Martínez, se despide y nos encontramos en una próxima emisión.